Buenas. Bueno, la idea de este video es que podamos aprender a buscar artículos y material bibliográfico en general que tengan una base científica, ¿sí? Poder diferenciar aquello que es científico, aquello que, digamos, ha sido evaluado, ¿sí? De el resto de la información que nos podemos encontrar en internet. Porque muchas veces pasa que cuando construimos nuestros marcos teóricos o buscamos bibliografía para fundamentar nuestra investigación, terminamos, digamos, recurriendo a blogs o artículos que nos aparecen y que descargamos y que dicen cosas súper interesantes, pero que no están validadas científicamente, ¿sí? Nosotros en el ámbito de la investigación tenemos que siempre recurrir a fuentes que han sido validadas. Hay muchos, digamos, procedimientos para evaluar la información, ¿sí? Que dan materiales bibliográficos diferentes. Por ejemplo, podemos encontrar revistas, ¿sí? Con artículos científicos. Estas revistas, los artículos que se han publicado han pasado por un proceso de evaluación por pares, es decir, el artículo ha sido enviado a la revista ha hecho una primera aprobación del artículo, viendo que cumple con los estándares de la revista, lo ha enviado a dos revisores, que generalmente son investigadores, ¿sí? Estos investigadores no conocen el nombre de los autores, lo único que reciben es el artículo y deben evaluarlo y decidir si cumple, ¿verdad?, con los estándares de una investigación científica. Una vez que esos dos evaluadores han aprobado el artículo, recién ahí la revista va a publicarlo, ¿sí? Es decir, tenemos un proceso de evaluación. También podemos encontrar en este mismo sentido tesis, ¿sí? Hay muchas tesis publicadas que podemos encontrar en internet, ¿sí? Que también han tenido un proceso de evaluación, por supuesto, por parte de su directora, por parte de directora o director, por parte de los correctores de las universidades, ¿sí? Así como tenemos tesis, también tenemos las publicaciones de las universidades que hacen en función de sus proyectos de investigación. Hay muchas universidades en donde se financian proyectos de investigación y después se les exige a los investigadores que reporten los resultados, y estos resultados, este reporte es publicado por la misma universidad. También es un material que es evaluado por los mismos investigadores, por la universidad, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas sí podemos, digamos, utilizarlas. ¿Qué es lo que no podemos utilizar? Blogs, ¿sí? No podemos utilizar tampoco los trabajos prácticos que suben bien intencionadamente muchos estudiantes, ¿sí? Hay muchísimos trabajos publicados por estudiantes que son valiosísimos porque nos dan una orientación, una guía, nos referencian bibliografía, pero no podemos utilizarlos, ¿sí? No podemos utilizarlos como fuente de información. Tampoco podríamos utilizar los escritos de algún autor, psicólogo, psicopedagogo, psicopedagoga, psicóloga, que hayan también publicado en internet sus ideas, sus opiniones, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no está revisado, ¿sí? Las publicaciones tienen que tener este proceso de evaluación. Hay muchos profesores también de universidades que realizan síntesis de documentos de diferentes teorías o incluso de diferentes libros, ¿sí? Como material de cátedra. Seguramente ustedes en su universidad habrán tenido profesores que les daban resúmenes de cátedra, ¿sí? Tampoco eso puede ser utilizado porque es material que no ha sido evaluado. Así que, bueno, vamos a ver entonces cómo encontrar este material en Google. Abrimos una ventana de Google. Vamos a utilizar Google como buscador porque tiene algunas herramientas muy interesantes. Y vamos a poner Google académico.
¿sí? Bien, ya la primera opción es Google Académico o Scholar Google. Abrimos. Tiene acá a hombros de gigantes esta hermosa frase, porque justamente nos permite subirnos a los hombros de todos los investigadores que nos preceden. Bien, y acá buscamos la temática que nos interese, por ejemplo, educación secundaria. Bien, y acá nos van a aparecer un montón de artículos. Generalmente nosotros nos vamos a centrar en los artículos más recientes, ¿sí? Acá, por ejemplo, el primero que me aparece es del 2001, ¿sí? El segundo es del 2002, el tercero ya es del 2010, cuarto del 2004. Me van a aparecer los artículos que más han sido descargados primero, por supuesto, ¿sí? Y por supuesto los que más han sido descargados son artículos antiguos, ¿sí? Han estado más tiempo en internet y por eso han sido más descargados. Me sirven esos artículos en la medida en que sean, digamos, una referencia obligada de la temática, ¿sí? Algo muy importante. Por ejemplo, vemos que el segundo es de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, ¿sí? Generalmente tienen, ¿verdad?, publicaciones que son de referencia, la CEPAL, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Pero bueno, no sé, el cuarto es de Zorrilla, la verdad que no es un autor de referencia en matemáticas, no me serviría citarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para buscar los artículos más recientes? Voy a filtrar la búsqueda. Acá en el costado tenemos diferentes filtros, ¿sí? Y vamos a pedir que nos muestre desde el 2018. ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos los artículos más nuevos. Bueno, vamos a abrir algunos. Vamos viendo por los nombres si nos interesa realmente, si no nos interesa, si se relaciona realmente con la temática que vamos a estudiar o está totalmente alejada, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, el primero es la competencia informacional digital en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en la educación secundaria. Si yo quizás quisiera estudiar cómo influyen las emociones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de secundaria, y este artículo no está muy cerca de mis intereses, entonces quizás no tenga sentido. Pero si yo estoy estudiando cómo los adolescentes tuvieron que adaptarse a la situación de pandemia y al uso de nuevas tecnologías en la educación secundaria, y bueno, ahí sí me sirve, ¿sí? Y el segundo también, la educación secundaria en España en medio de la crisis del COVID-19. Si bien es de otro país, ¿sí? Y yo quizás quisiera estudiarlo en Argentina, me sirve saber cómo lo han estudiado ya en otros lugares. Bien, vamos a ver. Digamos, la primera página que busqué me muestra aquí algunos datos, ¿sí? Título alternativo, los autores, la fecha de publicación, la fuente, que es la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, ¿sí? Ya sabemos que ha sido publicada en una revista. Estas cosas después nos van a servir para construir nuestra bibliografía, ¿sí? Ya vamos a ver en otro video bien cómo se construye la bibliografía. Bien, y me da la opción para descargar. Es un artículo de una revista científica, ¿sí? Así que ya sabemos que ha sido evaluado por pares, ya sabemos que nos sirve. Bien, aquí nos abre en el lector PDF del navegador, ¿sí? El artículo. Los artículos de revistas científicas generalmente tienen algunos, digamos, elementos comunes: el título, los autores, ¿sí? La revista, el nombre de la revista, el volumen y el número de publicación, el año el año de publicación, que es en el 2018.
Otras cosas interesantes que tienen las revistas es que siempre nos ponen un resumen. El resumen es valiosísimo porque acá nos vamos a dar cuenta si nos sirve o no el artículo que estamos viendo, ¿sí? Y bueno, también tiene palabras claves, ¿sí? Y ya después tenemos el cuerpo. Ya con el resumen, leyendo el resumen, vamos a saber de qué se trata, si nos interesa, si no nos interesa, qué tipo de artículo es, porque puede ser un informe de investigación, a lo que se llama artículo original, ¿sí? Los informes de investigación generalmente acá en el resumen ya nos dicen, trabajamos con una muestra de tantas personas, se le aplicaron tantos instrumentos, obtuvimos tales resultados, ¿sí? Por ejemplo, acá este en particular no es un informe de investigación, ¿sí? Lo que nos quiere decir que probablemente sea un artículo de revisión, ¿sí? ¿Qué son los artículos de revisión? Son artículos que dan como un recorrido teórico acerca de una temática en particular. También valiosísimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a dar referencias de cuáles son los autores que han estado trabajando en el tema, qué investigaciones se han hecho sobre el tema, ¿sí? Al final, generalmente, de los artículos, no generalmente en todos los artículos, vamos a encontrar las referencias bibliográficas, ¿sí? Estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, gracias a San Google, ¿sí? Buscar esos artículos y leerlos nosotros mismos, ¿sí? Ya acá tenemos una pequeña biblioteca a la cual podemos recurrir para ampliar nuestro marco teórico o la fundamentación de nuestra investigación. Así que bueno, para descargarlo tenemos aquí la flechita, nos da la opción de descargar el PDF, ¿sí? Nos queda guardado en la computadora y ya podemos trabajar con él. Bien, acá tenemos el segundo link que abrí, que vemos es de la Universidad Católica de Valencia. Nos dice los autores, nos dice la fecha, acá está el link para descargarlo, lo vamos a abrir. Ya también nos da el resumen en la página. También podemos ver que es una revisión porque no hay muestra, ¿sí? No hay metodología, no hay resultados. También es un artículo de una revista, ¿sí? La Revista Internacional de Sociología y Educación. Tenemos exactamente los mismos elementos, el resumen, el cuerpo del trabajo, ¿sí? Al final también vamos a tener la bibliografía. También lo ponemos para descargar. Bien, acá por ejemplo también hemos realizado otra búsqueda, ¿verdad? De funciones cognitivas y yoga. Nos aparece esta opción, ¿sí? Que justamente es de la alumna que les comentaba, que publicó su tesis, es decir, la universidad publicó su tesis. Entonces la podemos encontrar en Google, ¿sí? Abrimos, es interesante ver cómo se ven las tesis. En este caso es de la Universidad Católica Argentina. Vamos a encontrar también un fichero con los datos de esta, no es una tesis, es un trabajo final en realidad, de este trabajo final. Vamos a ver el título, que es Autopercepción de las funciones cognitivas, la autora, las directoras, las palabras claves. Encontramos acá el resumen, ¿sí? Y al final nos va a aparecer el fichero, ¿sí? Digital, que nos dice visualizar, abrir. Y se abre, ¿sí?
también en el lector de PDF del navegador. Es interesante ver, en este caso, por ejemplo, el resumen ya estaba acá, así que ya ahí nos podíamos dar cuenta de si nos iba a servir o no. Pero si en la universidad no han cargado el resumen, ¿sí?, lo tenemos que buscar en el cuerpo de la tesis. Cuando nos encontramos con tesis ya es un desafío más grande, porque ya no son 15, 20 hojas que tiene un artículo, van a ser 100, 150, 200 páginas. Entonces tenemos que saber realmente si nos sirve ese material para ponernos a leer o no, porque es invertir mucho tiempo, ¿sí? Y también hay que saber dónde vamos a leer. Bueno, lo primero que hacemos es leer el resumen. Si nos sirve, buenísimo, continuamos. Si no nos sirve, lo descartamos. Lo segundo que vamos a hacer es ver en el índice qué es lo que nos interesa, ¿sí? Buscar. Por ejemplo, yo quizás no estoy interesada en yoga, pero sí estoy interesada en cómo se definió las funciones cognitivas, ¿sí? Acá, entonces yo me voy a ir al capítulo 2, página 19, ¿sí?, hasta la página 25. No voy a leer todo, voy a leer cómo esta autora, ¿sí?, definió o qué autores tomó para definir funciones cognitivas, ¿sí?, qué aspectos tuvo en cuenta, pero no voy a leer el resto del trabajo, ¿sí? O quizás lo que me interesa a mí es saber si encontró realmente una relación entre el yoga, ¿sí?, y las funciones cognitivas. No me interesa cómo definió funciones cognitivas y yoga, pero me interesa saber si existe realmente la relación o no. Entonces me voy a ir directamente a los resultados. A los resultados en sí no, porque en los resultados es una descripción de cada tabla, de cada cosita que encontró, y por ahí no nos interesa eso. Sí nos van a interesar las discusiones, que es donde la autora va a agarrar todos estos cálculos estadísticos que hizo, ¿sí?, y va a decir, bueno, lo importante es que encontré acá es esto, ¿sí?, y esto se relaciona con otras cosas que han dicho otros autores. Entonces, lo más rico de los resultados siempre va a estar acá, en discusiones y en conclusiones. Entonces yo tengo que ir decidiendo a dónde voy a ir, qué voy a mirar, para no leer las 200 páginas que de verdad quizás no tenga sentido. Así que, bueno, esa es la manera entonces en la que tenemos que explorar los documentos. Los artículos son más cortitos, podemos, digamos, tienen 10, 12, 20 páginas como mucho, ¿sí? No son difíciles de leer. Podemos también tomar este criterio de ver resumen. Un poco el marco teórico siempre es cortito en los artículos, siempre son 2 carillas, 3 como mucho. Y después irnos directamente, en la medida en que no necesitemos saber cómo fue la metodología, ¿sí?, irnos directamente a las discusiones, a las conclusiones, en donde van a estar como los resultados más importantes de la investigación, ¿sí? Si estamos buscando metodología, leemos la metodología, ¿sí? Pero si lo que nos interesa es la cuestión más teórica, qué es lo que, digamos, qué autores referencian los autores, cómo describen los conceptos o cuáles fueron los resultados que encontraron, ¿sí? Eso va a estar siempre en marco teórico, por un lado la construcción teórica, y en discusiones y conclusiones los resultados más importantes de la investigación. Esto nos ahorra tiempo, mucho tiempo, cuando tenemos que construir los marcos teóricos, que generalmente son gigantes, necesitamos muchos autores, ¿sí? Y bueno, todo ahorro de tiempo en ese momento es bienvenido. Así que, bueno, esta sería como la manera para rastrear artículos científicos en internet. Hay otros métodos, pero vamos a ver este que es el más general. Hay otras páginas como por ejemplo Cielo, ¿sí? No me acuerdo ahora, pero hay muchos Latindex, ¿sí? Hay muchos repositorios digitales. Pero bueno, Google tiene la ventaja de que registra a todos los otros repositorios digitales, así que como que echa mano al resto. Es como que es un meta buscador, digamos, así que está bueno.
Esta entonces es la manera, ¿sí? Y también cómo deberían explorar esos artículos que encuentren, ¿sí? A qué prestar atención, qué detalle fijarse y en dónde buscar la información.